Buena gente, ¿qué tal? Hoy tenemos unos invitados especiales que nos van a hablar sobre el taoísmo y voy a dejar que ellos se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Onan. Un gusto estar en su programa. Les agradecemos mucho a ustedes, a los hermanos de Santa Rosa de Copán que nos han recibido con tanta alegría y con su calidez. La verdad, la admiramos. Soy Lauerfón, maestro Lauerfón, Comunidad Taoísta Internacional. Mi nombre es Alberto Torres. Pertenecemos también a la Fundación Aguas, Naturaleza y Humanidad y pues es un gusto poder estar en su podcast. Bueno, muy buen día para usted, Onan, y para todas las personas que también nos oyen y nos ven. Yo me llamo Solpit, soy arte marcialista, practico karate y también soy parte de la Comunidad Taoísta Internacional. Bueno, la verdad que me complace bastante tenerlos acá y gracias al amigo por hacer el contacto para poderlos tener aquí en este podcast. La verdad es de que me interesa bastante este tema porque soy fanático de poder conocer nuevas formas de vida, nuevas religiones, por decirlo así. Y para comenzar el podcast, pues me gustaría empezar por ahí, saber desde el punto de vista del taoísmo, ¿qué se puede considerar una religión? Bueno, vamos a hacer como dijéramos una síntesis, una síntesis de lo que es el taoísmo y en realidad taoísmo traduce a sendero, sendero es camino. Y en el camino se unifican las voces, se unifican los preceptos en búsqueda de avanzar. Si todos buscamos a Dios, pues sencillamente todos encontramos un camino o una vertiente a esa búsqueda espiritual en la cual todos nos encontramos. Religión viene del latín religare, y religare es volver a ligar, volver a unir. Entonces, en esa búsqueda, todo el ser humano está buscando unificarse nuevamente con la divinidad. Por consiguiente, ese es el precepto del taoísta, volver a conectar con esa divinidad. Ese es el sendero. Es lo mismo que una religión, sencillamente que se hace práctico, 100% pragmático. También podemos considerar que el taoísmo está bastante ligado al tema ambiental. No sé si le gustaría pues empezar también comentándonos acerca de esa parte, cómo es el estilo de vida en relación a las ideologías sobre el medio ambiente. Bueno, sí, claro que sí. Mira, para nosotros es muy importante cuidar nuestra salud, pero sabemos que nuestra salud o nosotros como seres humanos estamos unidos con el medio ambiente que llamamos. El medio ambiente lo conocemos como la naturaleza, como cada uno de los ecosistemas, pero para nosotros es muy importante también el otro medio ambiente, que juntos conforman un ambiente completo. Es decir, el medio ambiente y el otro medio seríamos nosotros como seres humanos. Para nosotros poder cumplir con esa reciprocidad hacia el medio ambiente, nosotros somos vegetarianos, nosotros no consumimos refrescos, empaquetados, ni nada que tenga que ver con apoyar esas grandes emporios, esas grandes industrias que lo que hacen es sacar el dinero de nuestro país, de nuestra región y empobrecer las regiones. Sino que a nosotros nos gusta apoyar al campesino, a aquellas personas que están tocando la tierra, que están con un asadón, esas personas que están sembrando, que están luchando también por conservar las semillas y porque nosotros tengamos alimentos, porque los campesinos son los padres y las madres de la sociedad y de los países. Entonces para nosotros es muy importante apoyar al campesinado, apoyar a cada una de las mujeres y hombres que cultivan, y cuando nosotros consumimos ese alimento, esas frutas que ellos nos producen, no estamos generando un desecho contaminante, porque simplemente la fruta o la verdura genera un desecho que en realidad es un abono a la tierra, mientras que las gaseosas, los empaquetados, ese desecho es basura que contamina nuestros ríos, nuestras montañas. Entonces, para nosotros el taoísmo es un estilo de vida muy saludable, puesto que nos cuida a nosotros como seres humanos, cuida nuestra salud, ya que el que come frutas y verduras pues realmente no se enferma porque las frutas y las verduras son medicina, mientras que los refrescos y empaquetados y demás están cargados de anilinas, están cargados de muchos conservantes que sí enferman nuestro cuerpo y también al medio ambiente.
La misión de ustedes, pues al final de cuentas, creo que va enfocada también en la parte de hacer conciencia en las personas para que se puedan unir a este estilo de vida. Ustedes actualmente se congregan en un grupo en Colombia. Sí, en su efecto, mira, no solo en Colombia, en Latinoamérica y a nivel en Europa también, en Asia, tenemos diversidad de miembros de la comunidad taoísta internacional. También la iglesia está fundada en Estados Unidos, está pues estructurada allí y lo que buscamos es integrar la condición del ser humano que busca una mejoría. Integrar todas aquellas manos, aquellas voces que quieren proyectar una defensa a la vida. Lo que decía la maestra Solpid, aquellos elementos que cotidianamente están usufructuando las riquezas de nuestros pueblos o que están succionando las riquezas de nuestros pueblos y que vienen a sustraer los recursos económicos y que más bien debiesen quedar esos dineros es en el desarrollo integral industrial de nuestros pueblos, en los emprendimientos de nuestra región. No en aquellas multinacionales que ya en una forma casi que se ha convertido tradicional, se han convertido en succionadores de los recursos de la patria, ¿no? Hay que aprender a apoyar a nuestros jóvenes con sus emprendimientos, nuestras empresas, apoyar los campesinos, apoyar aquella manufactura que se está dando y que están haciendo en nuestro pueblo. Todo eso hace parte de una economía verde para que haya una sustentabilidad. Hay algo que se llama soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria insta a los pueblos a poder lograr producir lo que comen y a no depender. Por ejemplo, hablemos de Venezuela. Venezuela es un país muy rico, con mucha abundancia, pero que desafortunadamente por convertirse en un país que todo lo importaba, sufrió la cantidad de lo que observamos ahorita, que está cercado con más de 500 sanciones, pues obviamente quedó cercado y le tocó volver a lo que debía volver a estar, que es precisamente volver a producir. Por eso, lo que esté produciendo debe mantenerse. Y ahorita, en estos tiempos de cambio climático y esos tiempos de cataclismo económico a nivel global, las naciones, deben los diferentes líderes de Estado dirigir su observación hacia la producción agrícola de sus países para ofrecer comida a su pueblo, porque no hay seguro nada. Pero lo que sí está seguro es lo que el campesino logre producir en sus tierras. Por ello, el apoyo total al campesinado, el apoyo total a las industrias nacionales. Sí, me llamaba bastante la atención del punto de vista que ustedes tienen para poder prevenir a las enfermedades y también influye mucho en la parte ambiental porque no solamente se previenen las enfermedades según el taoísmo a través de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, bueno, ustedes son vegetarianos, me llamaba bastante la atención esa forma y el estilo de vida que tienen de poder alimentarse sanamente, de poder hacer ejercicio, de poder mantener el cuerpo saludable para prevenir enfermedades y en el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la economía transnacionales y eso también, al apoyar pues a las microempresas o a la parte local también se está previniendo a que muchas explotaciones de los recursos naturales en el municipio, en la comunidad se den. Pero para poder hacer de ver eso, o sea, de qué forma ustedes pueden hacer ver ese punto de vista de la forma más fácil a las personas que en realidad tal vez están siendo beneficiados económicamente por una de estas transnacionales y que defiendan o que estén en contra de lo que ustedes están diciendo. Mire, hay una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Quiere estar con salud? Si su contesta es ¿quiere estar con salud? Pues aprenda a comer. El hombre es lo que come. Y como dicen por ahí, el pez muere por su propia boca, pero no solo el pez, el ser humano también, por su propia boca, pero ojo y oído, que no solo se come por la boca, se come por los ojos, se come por el oído, se come por lo que respiro, por lo que me aplico sobre mi piel. Ahí está el punto, porque no solo es lo que como. Ahí hay otros toques que hay que profundizar. Entonces, lo que se le invita a la población, de por sí vamos a hacer un ciclo de conferencias ahorita en la Casa de la Cultura, que es un ciclo de conferencias por la vida. Precisamente habla sobre la ecología humana y nos enseña o nos insta
a aprender cuál es el origen de todas las enfermedades. En el tema de los recursos naturales también se puede mencionar de que ahora pues la ideología de muchas empresas o de todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento ya no se considera como un aprovechamiento y no como una explotación, porque bueno, vamos a ver que aquí en Santa Rosa existen problemas de agua, pero aún así se siguen perforando pozos, se siguen pues existe una mala distribución también de recursos, porque si en un lugar existe un poquito de agua, una naciente de agua, una fuente de agua, vamos a ver que siempre va a estar como económicamente manipulada, se podría decir. O sea, siempre van a ver ese factor económico a través de todos los recursos naturales, y es ahí la importancia de la salud, porque no solamente está viendo el bienestar físico, el bienestar mental o de la salud prácticamente, sino también el bienestar económico, y eso creo que también corrompe muchas veces este tipo de ideologías. Bueno, lo que sucede es que es muy interesante lo que preguntas, es que aquí en Honduras yo admiro algo y es que la gente es muy... Bueno, hay una palabra colombiana, no sé aquí qué signifique, como berracos, o sea, como echados para adelante, pero falta mucha información, porque los medios de información que hay, que casi siempre, bueno, los canales de televisión, informan sobre ciertos proyectos y sobre el impacto que va a tener en la economía del país, porque en realidad eso es como de lo que más se habla, de la economía de un país y poco de los recursos, ¿cierto? Entonces lo que la gente necesita y le hacen pensar es que se necesita dinero, y es cierto, pero se necesitan más los recursos, porque si una persona no tiene agua, es un caos total si una persona no tiene agua. Puede tener mucha plata en su billetera, pero si no tiene agua, pues de pronto no puede ir a trabajar, se paran los colegios, empresas y un montón de cosas porque no hay agua. Y es un recurso que es fundamental, que si no lo cuidamos, pues ahí donde veremos la importancia de ello. Entonces, la verdad que para nosotros es muy importante que en cada región haya como una educación, y en realidad falta eso, es falta como de educación. Ellos aprovechan que ellos pueden tener los medios locales de televisión para imponer sus ideas y para que la persona piense lo que le está diciendo la televisión. Pero nosotros tenemos también la gran bondad de que podemos estudiar y no creer solamente lo que nos dice la televisión o la radio, sino que también tenemos que informarnos, y en realidad en las escuelas, en las universidades, deben impartir charlas ecológicas para que las personas se den cuenta de la importancia de sus recursos. Guan.